quiero hacer una mención especial de nuestra querida Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, coorganizadora de esta actividad, conjuntamente y sobre todo bajo gracias a la colaboración especial de la Embajada de Francia de la República Dominicana, del Instituto de Expresión Francesa del Estudio del Derecho, el IDEF, y de la Asociación de Egresados de Francia, que pues entre todos han puesto sus esfuerzos para que esta actividad tan especial sea posible. Por eso me enorgullece muchísimo darles la bienvenida a este panel sobre sistemas jurídicos e internacionalización del derecho, la evolución de la responsabilidad de la empresa en un mundo globalizado. Esta actividad se celebra en el marco de la Semana del Derecho Francés y la Justicia. Bueno, y contamos con un panel de primera, en el cual pues me permito mencionar a nuestro querido Stéphane Faucher, quien fue presidente del IDEF y representante de Funglode en Francia. Muchas gracias, Stéphane, por acompañarnos. A Georges Koch, Florence Lagde y Farah Sadin. Y este panel será pues moderado por Gabriela Beltré, de la Asociación de Egresados de Francia. Esta actividad pues reviste una importancia muy particular para los abogados, ya que las herencias históricas y culturales son importantes porque definen la identidad y la idiosincrasia de los pueblos. En este caso, pues la herencia francés, del sistema francés, pues ha permeado e influenciado la normativa dominicana de una manera muy especial, desde el momento, comenzando con la incursión de los códigos napoleónicos en el 1804, y bueno, pues una influencia que se ha extendido a lo largo del tiempo. De Francia heredamos un mapa normativo que traza rutas a veces imperceptibles de conductas, controles, organización, normativas, entre otras, y esta es una herencia que ya pues data de 2 siglos y que hoy se mantiene tan fuerte como siempre. Todo abogado, pues naturalmente, tiene que, recuerda su idilio en sus tiempos de estudiante con los hermanos Massot, con Riport, con todos los académicos franceses reconocidos que todos los abogados nos vimos precisados a estudiar durante los tiempos de estudiante, y todos los códigos, la enciclopedia Dallos y todas las referencias que necesitamos para el día a día. Esta es por eso la importancia de esta actividad en particular, y por eso pues nos enorgullecemos mucho de darles a todos la bienvenida y de agradecerles su presencia en el día de hoy. Le voy a pasar la palabra a Gabriela Beltré, quien hará una presentación de los invitados y luego pues moderará el presente panel. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. Gracias por esas palabras para dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados y al distinguido público aquí presente en la noche de hoy. En el día de hoy, bueno, pues también contaremos con las palabras de la señora Marie-José Leduc. Ella es agregada de cooperación para la Embajada de Francia en República Dominicana, y en el marco de la Semana del Derecho Francés y la Justicia, pues nos tiene algunas palabras de motivación. Por favor. Muchas gracias. Buenas noches, estimada rectora, estimado rector, estimado público. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. La Alianza Francesa, la Embajada de Francia, está organizando esta Semana del Derecho Francés y la Justicia, y es un placer para nosotros estar aquí en Funglode. Arrancamos el día de ayer con una conferencia inaugural en la Suprema Corte de Justicia, y estamos muy complacidos de ver que hasta el momento ha tenido una buena recepción en la comunidad jurídica del país. Hace muchos años que esta actividad no había tenido lugar
por muchas razones. Estamos queriendo volver a incentivar como el estudio del derecho y el estudio del derecho en relación con Francia. Desde esta embajada estamos apoyando mucho a todo el aspecto lingüístico en las carreras universitarias del país, y sabemos que en derecho todavía el francés jurídico es una herramienta muy importante para los estudiantes y queremos motivarles a seguir estudiando con nuestro idioma. Así que esperamos también que este evento de índole académico, donde se tratan también temas de sociedad, pueda empujar a las nuevas generaciones a acercarse al idioma francés, a pensar que es una herramienta que les ayuda a entender el mundo de hoy. La reflexión de esta noche yo creo que también es un debate que va a aportar herramientas para entender ese mundo. Vamos a hablar de la responsabilidad de las empresas en el mundo globalizado. Se dice que la primera globalización del mundo ocurrió en el siglo XVI, con la llegada de Cristóbal Colón a República Dominicana, así que es verdad que yo creo que tienen algo que ver ustedes dominicanos en esta etapa de globalización. Hemos llegado 5 siglos después, hemos llegado mucho más lejos y vemos que eso, bueno, que todas las sociedades están vinculadas las unas a las otras y que, bueno, el derecho es una herramienta que ayuda a entenderse también, a establecer reglas que permiten a los seres humanos de vivir en paz. Así que yo les voy a dejar con Gabriela y nuestros especialistas. Realmente para nosotros ha sido muy grato recibirlos desde el inicio de la semana, nos quedan 2 días, así que espero nos puedan acompañar en otros eventos. Aquí abajo verán el QR donde pueden conseguir la agenda de la semana y espero que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marie-José Leduc, por sus palabras. A continuación, quiero presentar a uno de nuestros panelistas. Él es el señor Georges Ducoq. Va a tener el uso de la palabra a continuación, que quisiera presentarlo. Es el profesor de Derecho de los Negocios en la Universidad de París-Dauphine. Dirige en esta universidad un máster de Derecho y Responsabilidad Social de las Empresas. Es secretario general del Instituto del IDEF, es el Instituto de Inspiración, es el Instituto de Derecho, Instituto Internacional de Derecho de Inspiración y Expresión Francesa, IDEF. Así que, por favor, si nos puede acompañar. Mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames, messieurs, chers et chers amis, en commun, intentamos poner en común todas las problemáticas jurídicas de nuestro sistema que los sistemas que adoptamos ponen como problema. Pues tenemos una estructuración por zona geográfica y una estructuración temática. Porque ellos, en realidad, lo que es lo más importante para nosotros hoy es que haya intercambios entre los juristas del mundo entero, no necesariamente franceses, pero que estén enfrentados a sujetos comunes. Internet, tuvimos muchas conferencias con preguntas de nueva tecnología y preguntan las mismas preguntas donde sea en el mundo, y es muy interesante saber cómo pasan, no necesariamente en Francia, pero nosotros franceses nos gusta saber cómo los otros hacen. La inteligencia no tiene países, la inteligencia no tiene frontera.
Y lo que le quería decir es que nosotros tenemos una vocación multilateral en nuestro enfoque. Hoy, desde que soy secretario general con mi presidente, somos franceses ambos, pero todo el comité director es compuesto de gente que no son franceses, para enseñarles que tenemos una vocación multilateral. El presidente era de Egipto. No concebimos como una asociación francesa que difunde el derecho francés. Somos una institución que pone en común las preguntas comunes vinculadas con sistemas comunes. Dije lo esencial, creo. Podría hacer cosas mucho más de marketing, podemos decir que somos muy lindos, muy inteligentes, pero eso ya lo sabían. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ducot. Definitivamente que el IDEF ha tenido su historia aquí también en República Dominicana y ciertamente hay muchos juristas que forman parte de esa corriente de inspiración y difusión francesa y es algo que debemos reforzar, debemos continuar trabajando en ello porque es de esa forma como el mundo ahora en esa orientación que está siguiendo el mundo de unificar criterios, de encontrar puntos en común y convergencias. En este momento quisiera, dar inicio formal al panel. En esta actividad contaremos con la participación de 4 destacados panelistas, dentro de ellos el profesor Ducot, que acaba de dirigirse al público. Además, tendremos la participación del profesor Stéphane Fauché. Un aplauso, por favor, para él. Tendremos la participación de la profesora Florence Lardé, por favor, y de la profesora Sara Safi. Ellos nos expondrán sobre el impacto de la internacionalización del derecho en los sistemas jurídicos nacionales y también en otros países y las relaciones económicas que se suscitan tanto a nivel local como a nivel internacional, más precisamente en términos de evolución de la responsabilidad social de las empresas. En efecto, en un mundo globalizado, el rol de las empresas en la sociedad ha ido evolucionando en términos de derechos humanos, de protección al medio ambiente, de lucha contra la corrupción, del mismo mercado global que va cambiando, y es desde esas distintas perspectivas que ellos tendrán a bien orientarnos, ilustrarnos y darnos a conocer cuáles son las actualidades del derecho francés, lógicamente, pero también del derecho a nivel internacional. Es también delegada del secretario general del IDEF para los países árabes y del Medio Oriente. Por favor, si nos puede acompañar. Bonsoir a tous. Buenas noches a todos, señores y señoras, autoridades, querido público. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes y agradezco calurosamente a todos los organizadores de este evento, el señor rector, la dirección de Funglode, Claire, por toda la organización. Es realmente una oportunidad para nosotros estar aquí representando el IDEF. Me acerco a nuestro secretario general acerca del aspecto de enriquecimiento mutuo de todos estos eventos. Aprendemos mucho viniendo aquí, entendiendo el derecho, la cultura dominicana. Es así que logramos hacer evolucionar el derecho para ir avanzando, y él lo dijo, no hay sistema perfecto, yo también lo creo, y espero que vamos a poder colaborar
durante mucho tiempo juntos porque tenemos mucho que aprender juntos. Entonces la pregunta que me fue planteada fue de saber cómo la globalización impacta el derecho hoy. Se trata de un testimonio que voy a tratar de entregarles acerca de lo que la globalización aporta a las especificidades de los derechos nacionales. Voy a tratar de responder a esta pregunta con un acercamiento teórico y también práctico, apoyándome en materia de especialidad, es decir, derecho penal. En realidad, la internacionalización del derecho, la globalización del derecho, tienen un impacto a la vez teórico y práctico sobre los derechos nacionales. En el plan teórico, primero, la internacionalización del derecho, lo sabemos, tiene como consecuencia de imponer en algunos dominios y no obstante de la noción de soberanía a los diferentes estados algunos números de estándares, de reglas que se tienen que respetar. Si los estados se someten, es ante todo para preservar la imagen al plano internacional. Ese punto no se puede negligenciar. Francia, por ejemplo, no puede continuar considerando que es el país del respeto de los derechos humanos mientras quebranta esos derechos, mismo si asume su papel en la preservación del planeta en plan medioambiental, sin reaccionar activamente en ese dominio. Sin embargo, además de esa idea importante de la imagen de ese país en el escenario internacional, la multiplicación de los convenios internacionales, de los tratados internacionales, y más que todo de los que tratan, que tienen sanciones como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, por ejemplo, que creó la Corte Internacional de Derechos Humanos, que controla el respeto por los Estados miembros de las diferentes disposiciones que puede sancionar a los países que no lo respetan, que lo quebrantan. La creación de esos convenios que son sancionados tienen un factor importante en la evolución del derecho nacional en el plano europeo. El derecho de la Convención Europea y el derecho de la Unión Europea ocupan un lugar de más y más importante en el plan político legislativo francés, lo que significa que el legislador francés debe componer, no está totalmente libre, debe componer con las exigencias del convenio, pero no únicamente del convenio, también las exigencias de la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos y también de la Corte de la Unión Europea. Y hoy en día el legislador francés, antes de hacer leyes, tiene que ver si las disposiciones que yo quiero crear son conformes al convenio, al derecho europeo, y si son conformes a la jurisprudencia de la Corte Europea o de la Corte de Justicia Europea. En materia penal, la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos, el derecho de ser defendido por un abogado desde el inicio de la detención, la jurisprudencia acerca de todo lo que trata del derecho de expresión sobre la dignidad humana de los detenidos. Toda esa jurisprudencia ha tenido un impacto muy importante sobre la evolución de nuestro derecho, porque Francia fue condenada varias veces por la Corte Europea por quebrantar sus derechos, lo que obligó el Estado francés a modificar su legislación en ese ámbito. Y la Corte de Casación francesa nos dice de forma muy precisa que
No hay que esperar de ser condenado por la Corte Europea de los Derechos Humanos para hacer evolucionar el derecho. Es como si la jurisprudencia de la Corte Europea formara parte del convenio y que de la misma forma el juez francés y la Corte deben tener un ojo sobre la jurisprudencia, sobre los derechos para adaptar el derecho nacional. Se ve entonces que la teoría tiene un efecto sobre la práctica, porque el plan práctico, entonces la modernización y la internacionalización del derecho tienen una evolución continua de las legislaciones nacionales y jurisprudencias nacionales. Además de los ejemplos que acabo de mencionar, podemos también pensar en la influencia que puede tener también, gracias a la facilidad de comunicación por Internet y de las redes sociales, todas las nuevas tendencias, las nuevas reclamaciones, toda nueva legislación en cualquier rincón del mundo en los demás derechos internacionales. Dos ejemplos son muy hablantes. El primero es el de la información. Si la ley francesa integra una protección jurídica del delator de información en la ley dicha Sapin 2 del 9 de diciembre de 2016, en cuanto a la transparencia, la lucha contra la corrupción y a la modernización de la vida económica, es sin duda alguna por consecuencia de varios escándalos internacionales revelados por informadores y gracias a la influencia del derecho americano que ya aseguraba la protección del informador. Se hizo en derecho francés desde 2016 por aplicación del artículo 122-9 del Código Penal, que instaura un nuevo hecho justificativo general permitiendo de exonerar de responsabilidad penal la persona que infringe a un secreto protegido por la ley, ya si su divulgación es necesaria y proporcional a la salvaguardia del interés en causa, que interviene en el respecto del procedimiento de advertencia definida por la ley y que la persona conteste a los criterios de definición de informador previsto al artículo 6 de esta ley de 2006. Por cierto, el legislador francés va más y más lejos en esta protección, como lo demuestra la extensión de la exoneración de responsabilidad al cómplice, o incluso por una ley del 21 de marzo de 2022, o incluso en casos específicos vinculados con la divulgación de información que salga de un rapto o de una desviación de fondos. Pues todo se hizo para permitir, especialmente adentro de las empresas, a los que detentan información sobre la comisión de actos ilícitos o inmorales de poder advertir su jerarquía luego al procurador y en todo caso al público en caso de inercia de los dos primeros para contribuir a parar el disturbio. Otro ejemplo, todo eso para demostrar que la legislación francesa nunca hubiera evolucionado así si no hubiera tantos escándalos internacionales que han obligado al legislador a intervenir. Otro ejemplo de la influencia de la internalización del derecho sobre los derechos nacionales puede ser las insurrecciones recientes de las feministas en el mundo. Por ejemplo, el movimiento Me Too, que empezó en Estados Unidos a fines de liberar la libre expresión de las palabras víctimas de violencia y agresión sexual, el cual tuvo un impacto en las legislaciones y jurisprudencias de mucho derecho nacional, como fue el caso en Francia. Asimismo, ese movimiento fue francisado con hashtag denuncia a tu puerco, especialmente con el asunto Sandra Müller, siendo la primera a usar el hashtag balance ton porc, cual es delata a tu puerco. Y tenemos sentencias recientes de la Cámara Civil de la Corte de Casación de mayo 2022, es decir, muy reciente, donde la Corte de Casación considera que en realidad, aun cuando la divulgación de esas informaciones por las mujeres víctimas de violencias sexuales y sexistas se fuese una infracción penal, la difamación,
pues se va a considerar que hay que justificar aún así este acto porque participa al movimiento MeToo, al movimiento Balance ton Port, y participa a esa idea de liberación de la libre expresión de la mujer. Así se ve que esa internacionalización del derecho tuvo un impacto directo en el derecho francés y más precisamente en cuanto a los jueces franceses en la Corte de Casación que se alinean ese derecho. Esos derechos nacionales evolucionan sin duda alguna más y más, no solamente viendo lo que pasa donde el vecino, sino también del otro lado del planeta. Pues la cuestión que se puede preguntar es saber si esa influencia constituye una evolución positiva en los derechos nacionales o es un retroceso. Porque la influencia no tiene que ser de un sentido, puede ser también no solamente positiva, puede ser también peyorativa o negativa. Pues la respuesta a esa pregunta no es fácil. Y en materia penal se puede decir que aunque hay unos puntos positivos de esa internacionalización del derecho y de su influencia en el derecho nacional, y los ejemplos que acabo de decir son una prueba, no quita que se puede poner una matiz a esas frases y que esa internacionalización tiene ciertos riesgos que se tienen que precisar. De un punto positivo, los ejemplos son numerosos. ¿Quién puede negar de la buena influencia de la internacionalización del derecho en el derecho francés en cuanto a lucha contra la tortura? Se adaptó la legislación, el convenio de Palermo, todo lo que lo tiene que ver con trata humana. También el derecho no hubiese evolucionado si no hubiesen existido esos convenios. De la misma forma, el derecho de vigilancia de las empresas, y eso lo sabemos, que resalta de la globalización, es crear en el plan internacional una empresa ciudadana que integra ética en sus prácticas, en parte societal y medioambiental. La particularidad de ese derecho de vigilancia es que la empresa es a la raíz de esas legislaciones, de reglamentos. Es la empresa que debe poner todo en marcha para ser ejemplar y no participar de forma indirecta o indirecta cometiendo delitos en contra de seguridad de la persona o medio ambiente. Evidentemente, el riesgo penal para las empresas es aquí muy importante porque la empresa que se dice no virtuosa, que no desarrolla esas obligaciones de vigilancia o que no lo respeta, es sujeta a tomar su responsabilidad penal. Ese derecho de vigilancia es de más en más fácil de solicitar la responsabilidad penal de una persona. La comisión por un órgano representando de una infracción, quebrantando los principios RS como la corrupción o la discriminación, o por ejemplo, donde la jurisprudencia es de más en más severa, admite de tomar la responsabilidad penal de una persona moral a partir del momento que un dirigente solamente contribuyó a la infracción porque no colocó obligaciones de conformidad. Ese punto permite evocar los inconvenientes de la internacionalización y de la globalización que, aparte de sus numerosas ventajas, transforma la filosofía, el concepto de derecho. En realidad, el derecho hoy en día es de más en más moralizador, una herramienta que instaura una moral nacional y una moral internacional. Pero es realmente su papel. La pregunta es más legítima en materia penal a la vista de la naturaleza de lo que es una
pena y no solamente a daños y perjuicios o dinero. No les enseñamos a nuestros estudiantes desde el primer año de derecho que hay que distinguir el derecho y la moral, derecho y religión, mismo si en algunos dominios la regla jurídica puede ser confundida con la regla moral. Si esta pregunta es importante es porque en realidad influencia de la moral en el derecho, esa voluntad a través de la internacionalización de hacer del derecho un derecho moralizador es al origen de otra consecuencia que es de la transformación del derecho en una herramienta de lucha contra el riesgo. Evoco aquí más en particular el derecho penal, que es muy marcante. Durante mucho tiempo el derecho penal fue concebido como un derecho que sanciona, que reprimenda un daño, un valor social protegido, un resultado que teme el legislador como un quebrantamiento efectivo de la vida, a la integridad física de una persona, un daño efectivo de sus bienes, de la propiedad, etc. Hoy en día, el derecho penal se destaca de esa parte y se concentra al riesgo. Es la anticipación que guía la acción del legislador, prevenir y no la corrección. El riesgo. Estamos en una sociedad que quiere eliminar el riesgo, aunque se haga l'exemple de lutte contre le terrorisme est évidemment très parlant. En parte de los derechos fundamentales, pero hay ejemplos del terrorismo, derecho de vigilancia, el impacto de las relaciones en la empresa, el riesgo de ser perseguido por acoso, cuando un hombre tiene una colega que le gusta y la enamora, y en la hipótesis de ser perseguido, de no haber puesto todo el sistema de vigilancia, y es en ese momento que la ley, el derecho interviene. Hay que recordar que hay estándares, reglas comunes en cuanto a los derechos fundamentales, especificidades culturales que todavía son riquezas para cada país y deberían seguir guiando los legisladores y los jueces nacionales. Eso permite cuestionar la legitimidad de los esfuerzos llevados hoy en día en el sentido de uniformización del derecho en el plan internacional, y de una forma más modesta en Europa. Podemos cuestionarnos de la legitimidad de un código civil europeo, de un código penal europeo, que sería una uniformización de los derechos. Y voy terminando diciendo que una de las riquezas de este mundo es la diversidad de lo que nos constituye. Una de las riquezas del derecho podría ser también su diversidad en función de las especificidades culturales en el respecto, evidentemente, de los derechos y libertades fundamentales, que deberían siempre ser la base común de todos los derechos. Gracias. Merci beaucoup. Bueno, excelente intervención, exposición de la profesora Farah Safi. Nos deja mucho que reflexionar sobre la necesidad de integrar el derecho internacional y al mismo tiempo integrarlo al derecho nacional o local de nuestros respectivos países. Es una visión muy actual del derecho, y bueno, la felicito de manera particular por esa intervención que ha tenido en la noche de hoy. Sé que habrá muchas preguntas para hacer al final de esta actividad. Me quedo con esta idea de que una de las grandes riquezas de nuestro mundo es esa propia diversidad con la que contamos y lo que constituye el mismo mundo. Esa visión de que el legislador está obligado a ver un poco hacia afuera
y no quedarse dentro de sus propias fronteras, ver un poco qué está pasando en el mundo, en el plano internacional, en el plano regional y cuáles son los principios que han sido emanados de las grandes instituciones de derecho, como es la Corte de Justicia Internacional, como es la Corte Europea, como es también en el caso latinoamericano la Corte Interamericana de los Derechos del Hombre, y en esa medida pues irnos integrando y encontrando puntos en común. Adaptar el derecho internacional al derecho interno y al mismo tiempo la idea de pensar en empresas ciudadanas que estén comprometidas y que estén comprometidas con los principios y con las obligaciones que van a redundar en beneficio no solamente de la sociedad a la que pertenecen estas sociedades, sino de todo el plano mundial. Maravilloso, bueno, es mucho lo que podría destacar de su exposición, pero creo que con esos puntos ahí hemos logrado tener una mejor comprensión del tema. Pues a continuación quisiera presentar al profesor Stéphane Fauché. Él es director jurídico y de conformidad del grupo SPI Batignolles desde el año 2003. Además es delegado del secretario general del IDEF para América Central y América del Sur. Y al mismo tiempo es presidente de la Asociación Funglode Francia. Así que, como él mismo ha dicho, es parte de la familia y le damos una calurosa bienvenida a nuestro país y a esta actividad en la que él tendrá bien presentar una visión del jurista de empresa sobre la evolución del derecho hacia un derecho mundial. Así que, adelante, por favor. Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer y un honor de hablar en la Fundación Funglode sobre el tema de la globalización del derecho y de la responsabilidad de las empresas. Pero voy a hacer la presentación de hoy en francés porque creo que la lengua es una manera de ver el mundo, especialmente el derecho francés. Una última palabra en español. No estoy profesor del derecho, pero solo el director jurídico de una firma de construcción. Mi discurso es un discurso libre en cuanto a la vista de un jurista de empresa, en cuanto a la evolución del derecho y particularmente la evolución de la responsabilidad de las empresas, personas morales, pero también de los jefes de empresas en su calidad de persona física. Para clarificar la terminología, mundialización, globalización, internacionalización del derecho, ¿de qué hablamos exactamente? La globalización se basa en valores universales comunes a toda la humanidad. Se diferencia de la internacionalización, la cual se basa en relación entre ciudadanos de estados soberanos diferentes. La globalización permite constituir una referencia, ofreciendo una representación uniforme del hombre y de la sociedad. En sus relaciones internacionales, incluyendo sus relaciones internas, esta representación uniforme del hombre y de la sociedad interesa mucho a las empresas. Y siempre han buscado a pasar de la internacionalización a la globalización. Crearon herramientas para llegar a ello, especialmente a la lex marcatoria o marcos contractuales adaptados para organizar sus relaciones, como las cadenas de contratos FIDIC, y también desarrollaron cláusulas de arbitraje para poner la relación contractual fuera del alcance de la soberanía de un Estado en particular. Pues esas empresas son intrínsecamente
deseosa de un modelo universal hacia el cual parece ir la internalización del derecho. Para Alain Supiot, en un escrito en cuanto a la función antropológica del derecho, define el contrato como una categoría universal que muestra que el camino de pensamiento occidental del hombre y de la sociedad tiene vocación de extenderse al mundo entero. Así se ve en la organización de las relaciones contractuales, el concepto de globalización es susceptible de contestar a intereses de empresas, particularmente de empresas internacionales, las cuales buscan a través del contrato no organizar sus relaciones como primer objetivo, pero más bien a prevenir los riesgos. Sin embargo, las evoluciones recientes parecen ir en contra de las empresas, ya que los estados parecen reafirmar una cierta forma de soberanía. Quiero hablar acerca de lo que también mencionó Farah, la introducción de la ley Sapin del 10 de noviembre de 2016, que en mi idioma de jurista de empresa, que es un mil ojo de reglamentación, que no tiende a sancionar el tráfico de influencia, pero obliga a las empresas a disponer de un dispositivo que previene el tráfico de influencia. Desde una perspectiva de la empresa y menos desde la vista de un profesor de derecho, vamos acumulando sanciones entre la sanción en relación a una infracción de un delito y la sanción que proviene de un defecto de un programa de anticipación jurídico. Unos ejemplos para ilustrar mi propósito. En el 2017, el periódico francés L'Express publicó un artículo con el título El racket gigante de la BNP tuvo que pagar una multa en el 2010 acerca del embargo de Estados Unidos y Sudán, y Estados Unidos consideraron que en esas acciones la BNP, el Banco BNP, había quebrantado el Emergency Economic Power Act, ley federal de 1977, que autoriza al presidente americano a restringir las relaciones comerciales con algunos países para tratar de no perder su licencia y de verse comprometido en trabajar en Estados Unidos. El Banco BNP tuvo que suspender algunas operaciones acerca del petróleo y gas. Después del 2001, bajo cubierto de lucha contra el terrorismo, los Estados Unidos decidieron luchar contra la corrupción, primera fuente de ingreso de los grupos terroristas, y en ese momento que los Estados Unidos votaron el Patriot Act. El criterio de acercamiento del derecho americano era extenso, utilización de dólares y recursos basados en Estados Unidos. El Foreign Corrupt Act de 1977, claramente Estados Unidos afirmaron su dominio sobre la economía mundial y decidieron que el Foreign Corrupt Act sería extendido a las empresas extranjeras a partir del 90, a partir del momento que tendrían un lazo con el derecho americano o el suelo americano. Y luego tuvimos las famosas leyes Helms-Burton-Damo, que prohibía todo el comercio con los países bajo embargo. Y desde el 2008
Las empresas francesas han entregado 20.000 millones de dólares al Tesoro americano y, por ejemplo, toda la renovación de la ciudad de Nueva York fueron pagadas, financiadas por empresas francesas. De un punto de vista de la empresa, es algo muy chocante que un lazo indirecto con el suelo estadounidense y un sistema de control de reglas que desde un punto de vista del poder francés, así veía irse capitales muy grandes hacia Estados Unidos. Y todos esos montos, si hubiesen sido captados por el gobierno francés, hubiesen podido ser reinyectados en el comercio o obras públicas. Y trataron poner en marcha una legislación. Antes de la legislación francesa, antes de hablar de la legislación francesa, un punto que volvió a usar la legislación francesa es su capacidad en negociar una multa. Y es lo que sucedió con el Banco BNP, que logró la transacción, tratando de demostrar su conformidad y introducirse en sus asuntos cotidianos, tratando de demostrar que el banco tenía todas sus actividades conformes y que no tenían derecho de aplicar su ley. Unos ejemplos complementarios para poder ir avanzando: entre el 2003 y 2008, los Estados Unidos reprocharon el Crédit Agricole de haber facilitado transacciones en dólares con países bajo embargo, Cuba, Irán, Birmania. Para poner fin a las investigaciones y la conservación del derecho, el banco reconoció su culpabilidad y pagó una multa de 787 millones de dólares. El Departamento de Justicia americano aceptó pasar un acuerdo con el Crédit Agricole, que fue perseguido en diferido. El procedimiento de las autoridades americanas durante 3 años, pero como para el Banco BNP, haber reconocido su culpabilidad impedía sus transacciones con Estados Unidos y seguir su trabajo. 400 millones de dólares fueron pagados por haber pagado 60 millones de dinero a empresas petroleras. En el 2014, Alstom fue condenado a pagar 770 millones de dólares buscado por el Tesoro americano por corrupción con agentes de Indonesia y sauditos, y eso contribuyó que Alstom fue comprado por General Electric. En el 2015, para tratar de evadir las sanciones de Inglaterra, Airbus inició una auditoría interna para verificar sus condiciones de intervención, que intermediarios exteriores habían no sido declarados. El jefe de Airbus informó a las autoridades británicas, y esa declaración dio inicio a una investigación con un trabajo conjunto entre el Serious Fraud Office de Inglaterra y la Procuraduría Financiera francesa.
Francia se sintió como obligada a promulgar una ley que impone a todas las empresas que tienen más de 500 empleados y más de 100.000 euros de facturación, un programa para luchar y poner en conformidad la prevención de corrupción y de tráfico de influencia. Francia entiende su poder para luchar contra hechos de corrupción y evasión de su territorio nacional, pero también se impone ante la ley que no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho. De un punto de vista de jurista francés, de mi punto de vista, con la ley Sapin II, la Francia fue obligada a someterse a la visión del derecho impuesto por Estados Unidos, tomando principios similares a los que Estados Unidos edictaron, con la posibilidad de discutir sanciones penales. Farah lo dijo también en 2022, el 22 de marzo de 2022, el legislador consideró que el proceso de la ley Sapin II del 2016 era incompleto o insuficiente, o por lo menos no ponía suficientemente en seguridad a los denunciantes. Y pues aumentó la presión en las empresas, reforzando la protección del denunciante y permitiendo apoderar directamente las autoridades sin tener que pasar por la jerarquía de la empresa. La regulación de los vínculos económicos por el derecho que claramente está impuesto por las autoridades americanas, estadounidenses, hace para nosotros franceses una verdadera necesidad de acompañar la evolución cultural de los comportamientos. Y puede presentar un riesgo particularmente cuando uno trabaja a la internacional en países que todavía no tienen el mismo nivel de apropiación de la regla que puede ser el nuestro. Como se lo decía en la introducción, yo trabajo en una empresa de construcción y de licitación pública, donde la cultura de la palabra dada, sin tener que hablar de la corrupción, pero la cultura de la palabra dada, la cultura de la relación, porque una operación de obra es una operación con riesgo, se sabe cuánto se vende un proyecto, que sea un puente, que lo hicieron para el metro de Santo Domingo, que sea un metro, se sabe a cuándo se vende la obra, pero el precio al cual se vende la obra escasamente es el precio al cual finalmente se entrega, porque se necesitan trabajos subterráneos, trabajos adicionales de estructura, y siempre hay un azar que haga que el precio finalmente sube. Pues hay un espíritu, eventualmente la gente puede sospechar corrupción, puede ser que hay, pero normalmente no hay. Y cuando uno va al internacional, tiene un conflicto cultural. Por ejemplo, muy recientemente, en un país del oeste africano, se presenta, por ejemplo, un proyecto de renovación de una infraestructura de un puerto, y no recibe el ministro de las contrataciones públicas. Exponemos el proyecto al ministro, por lo menos el proyecto tal como la empresa lo veía. El ministerio encuentra eso muy interesante, y el ministro, hombre formado en Francia, en Estados Unidos, bueno, no sé, pero ministro, nos dice, muy interesante, pero ¿qué hay para mí? Le decimos, lo dice así directo a la franca, pero ¿qué hay para mí? Le decimos, entramos en el tema así rudo y le decimos, bueno, no sabemos bien nada, créditos internacionales, no tenemos, hay subvenciones internacionales y no hay mucho espacio para que usted le quede algo a usted. Él sonríe y empieza de nuevo
Pero, ¿qué hay para mí? Y ahí dice, o no entendemos el mensaje, o él no entendió lo que le estábamos diciendo, pero hay algo que no cuadra. Sin embargo, estábamos en un país donde se habla francés. Y nos explica, después de haber jugado con nosotros, nos dice, en su país, su función social de ministro se espera que él redistribuya. Él dice, puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero ustedes, su ley Sapin, sus reglas anticorrupción, el rigor que ponen en la aplicación de la regla, mi ambiente no está listo para escuchar eso. Y se va aún más lejos. Nos dice, como mi función social es redistribuir, si mañana yo no redistribuyo, mi alrededor considerará que yo me guarde todo. Y si considera que yo guarde todo, entonces yo soy políticamente muerto. Se puede hablar del tema, pero es una realidad operacional que hace que a un momento X en el mundo económico tenemos que vivir con evoluciones de la ley para la cual las diferentes culturas no están todavía llegadas al nivel similar, permitiéndole de acercarse a la integralidad del texto. Juste un petit exemple à ce propos-là, la loi Sapin. Por ejemplo, la ley Sapin. En gros, la loi Sapin, elle impose 8 obligations. Impone 8 obligaciones, incluyendo la obligación de identificar el partner con quien uno trabaja, la identificación de los riesgos de la empresa, la redacción de un código de conducta y la formación y la información del conjunto del personal. Y esa ley Sapin creó un organismo que se llama la Agencia Francesa Anticorrupción. La Agencia Francesa Anticorrupción, creada en 2016, es un órgano nuevo. Y en 2019, justo antes del COVID, nos controlan. La Agencia Francesa Anticorrupción viene a nuestra empresa y pide ver cuáles fueron las acciones que fueron implementadas para prevenir el tráfico de influencia. Y es muy interesante desde el punto de vista de la confrontación cultural del derecho. Es que llegaron funcionarios jóvenes viniendo en mayoría del mundo del compliance, de la auditoría, del banco y del seguro. Y llegando en el mundo de la construcción y de contratación pública, intentaron apreciar la manera como funcionamos, visto de sus referencias, que eran referencias de bancos y seguros. Y a cada pregunta, ellos decían, pero los otros lo hacen, ¿por qué ustedes no lo hacen? Nosotros no lo hacemos porque nuestra población no está todavía lista a escucharlo. Alors el argumento no era muy válido para ellos, pero no sé si se traduce la método QE, es la método QE es método de entrar la información de manera forzosa. Entonces, después de ir a todas las empresas de construcción en Francia, entonces la Agencia Francesa Anticorrupción escribió un guía especial de la aplicación de la ley Sapin en el mundo de la construcción, escribiendo reglas particulares que era esperada según el órgano de control por esa profesión de construcción. Ahí radica la demostración de que la aplicación de la ley de manera más extensa, la visión del derecho varía en función de los interlocutores que están a cargo de implementarla. Un autre point
Otro punto que quería hablar con ustedes, y Farah habló de esto también, un punto preocupante del punto de vista de las empresas es el regreso del poder de las jurisdicciones francesas, especialmente de la Corte de Casación, frente a la influencia de otras jurisdicciones, como por ejemplo la Corte Europea de los Derechos Humanos y particularmente el desarrollo de las redes sociales, que contribuyen a dar al derecho un valor moral y, por supuesto, poner más frágil las organizaciones económicas. Me imagino que vieron muy recientemente en la prensa, yo sé que aquí la telefonía portable es Altis, así es, así que es Patrick Drahi. Pues muy recientemente un artículo fue publicado en la prensa francesa en cuanto a Patrick Drahi, por consecuencia de documento obtenido fraudulentamente por cibercriminales y demostrando que Patrick Drahi hubiera organizado a través de sociedad offshore la transmisión de todas sus obras de arte en provecho de sus hijos, fraudulando el fisco. Y lo que encontré muy interesante, hablaba con Farah de eso recientemente, es que el periodista presentaba los hechos diciendo, ciertamente esas informaciones vienen de documentos sustraídos irregularmente, sin embargo, por el interés general de revelar lo que entendemos una defraudación fiscal, se vale. Todo eso para decirle que hoy para una empresa la voluntad de ir hacia reglas que permiten exonerarse de la tutela de los estados en las relaciones comerciales queda algo muy presente, y hay un modelo muy en particular, el modelo con el cual estamos bastante sensibles cuando uno trabaja en los países del oeste africano, es el modelo de l'OADA, la Organización para la Armonización del Derecho en África, que es un modelo muy interesante porque se aplica en 16 estados, en el cual esos estados abandonaron parte de su soberanía para permitir la armonización de sus derechos a fines de encontrar una seguridad jurídica, incluso en la resolución del conflicto. Entonces, como dije, aceptaron perder una parte de su soberanía sobre sus derechos nacionales. Y es algo en el cual nosotros, cuando uno trabaja en Costa de Marfil, en Senegal, en Benín, en Gabón, somos muy fan, porque entendemos que el riesgo contencioso en esos países es bastante asegurado gracias a esa armonización. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Fauché. Yo voy a reivindicar su rol de profesor, aunque no sea en términos formales, pero sí en términos materiales, porque yo estoy segura que en esta sala ha quedado mucha enseñanza y eso es solo de maestros. Así que muchísimas gracias por esa intervención, esa valiosa intervención. Y bueno, me quedo con algunas ideas como que, por ejemplo, la globalización reposa sobre valores comunes de toda la humanidad y que las empresas hoy día no solo suscriben contratos en el único interés de organizarse y de organizar sus relaciones, tanto al interno como hacia lo externo, sino que es una forma de evitar riesgos a nivel nacional e internacional. Esa es la tendencia contractual, si se quiere, del derecho internacional de los negocios o de las empresas, y de ahí que la ley SAPAN haya establecido un programa para las empresas que están en conflicto con la ley, de que puedan estar en conformidad con la norma y que puedan llevar a cabo algún programa de prevención de corrupción y de tráfico de influencia en el seno de sus instituciones.
Definitivamente, como bien usted lo ha dicho, la cultura puede ser una barrera o puede ser un puente a la hora de hablar de globalización entre nuestros países, ¿verdad?, que conforman parte de una comunidad internacional. Pues no solo se va a referir a la cultura interna de las empresas, una cultura empresarial que puede variar de una a otra, sino que la cultura puede variar de un lugar a otro y de un tiempo a otro. De manera que son de los desafíos que se presentan a la hora de hablar de mundialización y de globalización del derecho. Muchísimas gracias nuevamente por tan valiosos aportes. Ahora quisiera presentar a nuestro tercer expositor, bueno, que ya lo he presentado al inicio de esta actividad, y es el profesor George de Kock. Para los que no habían llegado, voy a repetir un poco, es profesor de Derecho de los Negocios en la Universidad de París-Dauphine, dirige en esta universidad un máster en responsabilidad de las empresas y es además secretario general del IDEF. El profesor de Kock nos hablará sobre los sistemas jurídicos e internacionales del derecho, evolución de la responsabilidad de las empresas en un mundo globalizado, el ejemplo del deber de vigilancia. Por favor. Les estaba diciendo, hay estados malos, hay empresas delincuentes, algunos no tienen escrúpulos, hacen trabajar niños, hacen trabajar minorías de forma gratuita, no aseguran la salud de sus trabajadores y los hacen trabajar de forma inhumana. Algunas usan corrupción para ganar mercados, algunos y aprovechamiento de las tierras. Podría también mencionar terrorismo y lavado de activos, etc. El gobierno francés tomó cuenta de esos comportamientos que él considera reprensibles. Yo trato de hablar despacio para los traductores. Donc c'est pas fait exprès. Así me da tiempo de pensar bien lo que digo. El legislador francés toma cuenta de esos comportamientos alrededor del mundo, perpetrados por empresas francesas también a veces, y adoptó la ley del 27 de marzo de 2017 relativa al derecho de vigilancia de las sociedades madres, de las sedes, de las empresas que ordenan. A partir de esos textos tenemos dos textos en el Código de Comercio para el derecho empresarial. El texto, el 225-102 y 225-102-4 y 102-5C. Hubiese querido enseñarlos porque son textos largos de una página completa. No voy a hacer un análisis profundo de esos textos porque sería muy largo y todavía tendremos que esperar hasta mañana, pero de forma global, en cuanto a derecho empresarial, también vamos a hablar de derecho penal. Hay un proyecto de directiva europeo de esos textos porque los franceses lograron influenciar la Comisión Europea para tener una directiva más ligera en cuanto a esas preguntas. La OCDE también tomó resoluciones acerca de la temática. Tenemos un conjunto de textos y me voy a concentrar en estos dos textos del Código de Sociedades y la obligación de desarrollar un plan de vigilancia en el sentido estricto.
Voy a empezar por describirles y en sus grandes líneas recordarles. Luego vamos a abordar en un segundo tiempo porque eso tiene que ver con la internacionalización del derecho. ¿De qué se trata? Las empresas, las sedes deben desarrollar, encaminar compliance o conformidad en lo que trata 3 puntos: los derechos humanos y libertades fundamentales, salud y seguridad de las personas, así como, y es muy amplio, el medio ambiente. Son 3 temas: derecho humano, salud, seguridad de las personas y el medio ambiente. 3 temas, pero son temas muy extensos. Y esas empresas tienen la obligación de establecer un plan de vigilancia, es decir, redactado. Pero una vez que ya lo hicieron, también deben aplicarlo. Y una vez aplicado, deben publicarlo, es decir, hacerlo conocer en el durante la Asamblea General con los accionistas, y debe ser difundido en ese momento. Debe explicar en cada asamblea cómo lograron desarrollar el plan de vigilancia que se están imponiendo. Es mejor no ser muy ambicioso en su plan de vigilancia, porque hay que ser pragmático y lúcido, porque cada año hay que explicar en qué estamos, qué se hizo. ¿Qué hay en ese plan? Hay 5 puntos. El primer punto: debemos hacer una cartografía de los riesgos para los 3 puntos que mencionamos: salud, seguridad, etc. Porque un grupo de sociedad es susceptible de dañar esas cuestiones, identificar los riesgos que pueden es decir, porque tengo el riesgo de cometer tal o tal infracción. Hay que analizar esos riesgos y crear una jerarquía. Eso es una primera parte. Segundo punto: hay que desarrollar un sistema de evaluación periódica de la situación de las filiales, que no se cometieron infracciones, pero esta vez pero no a la sede, sino de sus filiales. Pero como hoy en día no solamente están organizadas de una forma capitalística, tienen diferentes formas de organización, de contratos, de la externalización de algunas actividades. Entonces se usan subcontratistas o proveedores con quien tenemos relaciones permanentes y estables. También entonces hay que explicar cómo los subcontratistas, los proveedores, están respetando la cartografía de los riesgos evaluados. Y en ese momento los proveedores y los subcontratistas no están muchas veces en el mismo país que la sede. Tercer punto: hay que explicar las cosas para mitigar los riesgos. Expliqué los riesgos y tengo que explicar cómo hago para que no pasen. Y prevenir las violaciones. Debo desarrollar un mecanismo de alerta en mi empresa. Todos los empleados, los sindicatos, pueden denunciar, decir que en las filiales, en la sede, en todas, hay un riesgo identificado en el plan
de prevención que ha sido quebrantado. La empresa debe desarrollar las herramientas para poder señalar esas faltas. Y debe hacerlo en conjunto con las organizaciones sindicales, las representaciones de los empleados. No son los más amiguitos de los dueños de empresas. Los sindicatos les permite tener un papel activo. Y el último punto, un dispositivo de seguimiento de las medidas desarrolladas y deben ser evaluadas, evaluar la eficiencia, saber si es eficiente, si funciona, si tengo que reformarlo, cambiarlo. Es autocensura, es la creación de un sobre yo que tengo que crear y tener la obligación de elaborar ese plan, desarrollarlo, publicarlo cada año de forma permanente. Pues, ¿por qué ese plan? ¿Cuál es el razonamiento que justifica la elaboración de este plan? El razonamiento es sencillo. Viene de un análisis económico del comportamiento de las empresas a respetar o no la regla. Si una empresa es un agente económico bastante racional, mucho más racional que las personas físicas, pues se parte del principio que una empresa tiene una elección. La elección es la siguiente: o respeto la regla y gano, vamos a decir, 10,000. O no respeto la regla y gano 1,000,000. ¿Qué hago? Obvio, tengo que poner en mi pliego, en mi plan contable, en mi análisis contable de la situación, la eventual sanción. ¿Qué pasa si me agarran? Si no me vieron, amén. Pero si me agarran, ¿cuánto es? Me dicen, pues la agarramos, le va a costar 100,000. 100,000 más 10,000, 110. Ya todavía tengo 1,000,000 del otro lado. Lo hago. No me cuesta nada. La sanción es un costo. Y yo agrego, además, antes de eso, me dicen, ¿cuál es el porcentaje de chance de que me agarren? Ok, son 100,000 si me agarran, pero si no me agarran, si no hay mecanismo de detección que permita identificar que yo hice una tontería, si yo tengo menos del 50% de chance que me agarren, pues genial, yupi. Eso es el problema, que la sanción es un costo y es eficiente incluso con sanción. Pues si quieren ser disuasivo en cuanto a una empresa, tiene que subir el monto de la multa. No tiene que decir son 100,000 si te agarramos. Si te agarramos, te matamos. Digamos, para una persona moral es más complicado, pero saben, en derecho francés, en el antiguo derecho se decían que no te ven, no te agarran, pero si te agarran, te cuelgan. Pues aquí hay que poner un tope de multa, hay que subirlo, hay que decomisar el enriquecimiento, pero esto no es suficiente solamente decomisar el enriquecimiento, porque yo intenté 1,000,000, pues me agarraron y devuelvo el 1,000,000, pues ya, yo empiezo de nuevo. Tiene que doler. Y doler son 2 millones. No es suficiente confiscar, decomisionar, la receta del delito.
Pues eso es la disuasión. Si quiere desalentar, tiene que no un chin, tiene que no tener ningún sentimiento, no debería hacer eso de frente a un jurista de empresa. Va a resignar del IDEF. Tengo que acentuar la posibilidad de detectar la infracción. Entonces, no solamente la multa, también tengo que subir la probabilidad de que la empresa sea denunciada. Tendré que ser casi 100%, casi automática. Pero ven el razonamiento. Si me agarran, me va a costar mucho. Ok, pero... Pero ven lo del deber de vigilancia. Se vincula a la probabilidad de agarrar al delincuente. ¿Por qué? Si le digo, usted tiene que redactar un documento. Ok, redacto el documento. Uno, yo no redacto el documento. O redacto uno, pero no como incompleto. La administración que tiene que controlar llega, dice, hola, su documento, por favor. Ah, no hay. Ah, es una infracción. Ah, hay uno, pero no es completo. Es una infracción. Hay uno, es completo. ¿Es sincero o no? Porque si es sincero, pues preconstituyeron la prueba de que pueden cometer falta. Pues solo falta decir, quita la cuenta, gracias, averiguar que respetó su propio código y aquí sí, aquí no, facilitó trabajo de agente de control, pero si mintieron, boom. Pues en realidad son preguntas probatorias, son preguntas que permiten preconstituir la prueba de un hecho jurídico elaborando documentos y que permiten desancionarle si no lo hagan. Si no lo hacen. Pues es un estilo de inversión de la carga de la prueba y pues las empresas tienen que sufragar el costo porque hacer plan de vigilancia cuesta mucho. Pues la administración, las autoridades de control, todo el mundo, la policía, no tiene nada que hacer. Usted es una economía, ya es un ahorro por el Estado, ya no tiene necesidad que contratar funcionarios para garantizar la efectividad de la sanción. Basta imponer a las empresas de autoconstituirse como su propia policía. Bueno, ven que soy muy optimista. Mais, donc, pourquoi, revenons-en au sujet, quand même, un peu. Bon, vamos directo al grano. ¿Por qué queremos abordar ese deber de vigilancia como tema de internacionalización del derecho? Le va a dar una respuesta, por lo menos creo, y le va a dar una explicación. La respuesta es sencilla. Toca el tema de la internacionalización porque toca el perímetro de las empresas que están concernidas por ese tema de vigilancia. Las empresas que deben establecer, implementar y publicar el plan de vigilancia son todas las empresas cuya sede social está fijada en Francia. Pues, para primera vista son empresas francesas, pero francesas no en el sentido de quiénes son los capitales, sino francesas en el sentido del lugar de la sede social. Pues pueden tener empresas, una empresa inscrita en el registro del comercio en Francia, francesa, etcétera, etcétera, pero realmente detentada principalmente por capitales extranjeros y será sometida a las reglas francesas. Pues después hay otras preguntas que
yo no voy a hablar a ustedes de tope, depende del mínimo de salariado, pero son particularmente sociedades francesas. De hecho, unos colegas míos se conmocionaron diciendo, mira, los ingleses adoptaron el Bribery Act y ya condenan a empresas francesas, pero nosotros no vamos a poder perseguir Nike o Zara. No está del todo falso, pero donde la internacionalización es más grande es porque el plan no concierne únicamente las empresas que son filial de proveedores o subcontratistas que estén en Francia. No importa dónde estén en el mundo. Las sucursales afuera, los subcontratistas o los proveedores que están establecidos en otro país tienen que estar dentro del informe de la casa matriz y pues se le impone el respeto de la cartografía de riesgo para que la casa matriz no tenga sanciones. Entonces no es un derecho penal, es derecho civil, pero que no tenga sanciones la casa matriz por el comportamiento de sus sucursales, de su proveedor y de su contratista aún afuera del país, de Francia. Pues evidentemente la casa matriz empieza a hacer la policía en su propio grupo y tiene interés a hacerlo, porque si no, ella paga al final. Pues se me olvidó hablar de la sanción, pero puede ser la responsabilidad civil, pero cuando no hay plan, uno puede hacer inyunción astreinte y puesta en mora. Y no es una responsabilidad, es una responsabilidad civil de la sociedad únicamente, de la persona moral únicamente. Bueno, uno de mis colegas entienden que los directores deberían ser responsables, pero hay una permeabilidad entre el derecho penal y el derecho civil en esta cuestión. Estamos solamente al inicio de todo eso y no excluyo que más tarde todo vaya de mal en peor. Lo siento, Estefan. Tú no estás al final de tus problemas. Ahora la explicación es doble. ¿Por qué explicar esa doble extraterritorialidad? Solamente es el realismo de esas empresas. Se externalizan a partir de los años 80, se externalizaron en muchas áreas. Muchas sociedades tienen un perímetro internacional. Pues si quiere ser eficiente, tiene que tomar en cuenta la realidad económica y no limitarse a la persona jurídica o del derecho societario. De hecho, es derecho de societario, pero parece más bien derecho contable. Pero en verdad, uno dio una persona jurídica a un grupo que no tiene per se una persona jurídica, pues es tomar en cuenta el modo de organización de un grupo a nivel mundial para poner eficaz el respeto de la ley por todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ducoq. Esto ha sido realmente, aunque nos aproximamos al final de la jornada, el público ha estado muy interesado y su exposición creo que se aproxima también a una especie de diálogo socrático en el que ha hecho participar de alguna manera en sus reflexiones y casi nos animamos a completarlas, puesto que es un tema realmente controversial. Este tema de el deber de vigilancia de las empresas en el plano internacional. Me quedo con la idea de la internacionalización del derecho que obliga a las empresas a cumplir con 3 ejes principales, que es el de derechos humanos, salud y seguridad y medio ambiente, y que las empresas están llamadas también a auditar sus riesgos en primer lugar, luego evaluar periódicamente esta probabilidad de incurrir en riesgos, atenuar los riesgos y
que es lo que se llama la cartografía de los riesgos, el tema de la evaluación, perdón. Luego atenuar los riesgos, el mecanismo de alerta y finalmente el dispositivo de seguimiento a fin de verificar la efectividad de las medidas o mecanismos puestos en marcha. Es algo que, como bien usted dijo, podríamos hablar de una convergencia entre derecho privado, derecho público, y si queremos hablar de garantías, por ejemplo, en el derecho civil se dice que para el incumplimiento de una obligación debe costar más que el cumplimiento, o sea que eso es lo que realmente tiene carácter disuasivo a la hora de hablar de los riesgos de cumplimiento o de incumplimiento. Muchísimas gracias, profesor. Ahora quiero anunciar a nuestra última panelista, es el broche de oro de la noche, es la profesora Florence Lardé, es magistrada, ha trabajado como vicefiscal en el Tribunal de París, dentro de la Jurisdicción Nacional de Lucha contra la Delincuencia Organizada, YUNALCO. También ha trabajado en la Cancillería, en la Dirección de Servicios Judiciales y fue presidenta de la Asociación de Jóvenes Magistrados desde el año 2015 hasta el año 2018. Con ella vamos a estar viendo el tema de la Agencia Francesa Anticorrupción y de la Convención Judicial de Interés Público que pone en marcha un procedimiento de persecución y de sanción de los actos de corrupción. Por favor, tiene la palabra, profesora. Efectivamente, voy a abordar una parte operacional de un procurador. Lo que vimos últimamente, estos últimos años, es un aumento de la delincuencia en el universo, en el ámbito empresarial que se estructuró, que se podría aplicar una organización empresarial con encargados de logística al mundo delincuente. Es una organización que se desarrolla y queremos estar en una respuesta jurídica eficiente. Entonces también nosotros tenemos que estructurarnos. Es lo que pudimos ver en Francia, si lo vemos desde el 2014 en el bandas organizadas, delincuencia organizada, una especialización de los sectores de campo. Para las jurisdicciones fue la creación de jurisdicciones regionales especializadas en lucha delincuencia organizada. Fue la emergencia de el nacimiento de nuevas bandas, la Procuraduría, la Fiscalía Especializada Financiera. Pensamos también para el Tribunal de París en el 2019 la implementación de una jurisdicción de lucha contra delincuencia organizada, y nos dimos cuenta que había intereses regionales a nivel francés, pero también cuando hay jurisdicciones interregionales, una jurisdicción que existiera, que determinara quién tiene competencia y no perder más tiempo. Y por eso París tomó ese papel con una lógica con nuestros socios extranjeros, que fuera un punto de entrada fácilmente identificado. Era también para responder a esa problemática de delincuencia que no conoce fronteras. Otro actor que se especializó antes que nosotros fueron los abogados, que empezaron a especializarse antes que nosotros. Nosotros como magistrados estábamos atrasados y éramos más con perfiles generalistas, y son evoluciones que vemos últimamente, estos últimos años también. La Fiscalía Antiterrorista, con magistrados especializados en estas problemáticas, que se van a especializar en derecho económico y financiero, y etcétera.
Lo que vemos estos últimos años es que hay diferentes textos, nuevos textos, siempre hay esa famosa legislación de Badinter que hablaba de eso hace mucho tiempo. Bueno, sí, toma mucho tiempo, que se ha absorbido con el tiempo, es el movimiento de responsabilidad societal de las empresas y dispositivos para las fiscalías, para los procuradores, que era muy interesante. Yo, cuando los expongo en delincuencia judicial, son los dispositivos del 2013, es acerca del lavado de activos. No quiero hablar de esa temática todavía, pero tenemos unas herramientas que son eficientes, como dispositivos, que es el nervio de la guerra, que es incautar los activos de los delincuentes. Y la GRAS que embarga los activos, y eso nos permite aumentar nuestra acción. Otra temática que nos interesa y que forma parte de la discusión de esta noche es la responsabilidad societal de las empresas con la creación de la Agencia Francesa Anticorrupción y también de un papel que es nuevo, y lo voy a decir de forma sencilla para no repetir lo que ya dijeron los demás invitados. Hoy en día estamos en una situación donde nosotros somos actores de terreno, de campo, y vemos moverse nuevos actores donde nuestro propio papel se ve como distorsionado, el papel del procurador en sí mismo, que son papeles muy definidos, pero tenemos que reinterrogarnos acerca de nuestro papel, de nuestra acción. Cuando tomo el ejemplo de la Agencia Francesa que lucha contra la corrupción, inspirada, y Estefan lo mencionó hace un momento, del control, con actores que vienen de seguros y bancos. Cuando se creó la nueva agencia francesa contra la corrupción de la ley del 2016, fuimos a buscar expertos de los que ya sabían tener el control, hacer controles que enfrentados a la realidad y que sabían trabajar esas partes. Y nosotros, como fiscales o jueces, tenemos que abordar informes, expedientes con partes económicas. Tenemos que entender esas temáticas, y la Corte de Casación también lo dice en los fallos, para no estar totalmente desconectado de la actividad económica y no hacer tonterías. La Agencia Francesa Anticorrupción es también... Voy a adelantar esta parte. Es una nueva forma de trabajar con nosotros, con los tribunales, porque es un servicio que tiene competencia, que trabaja con el Ministerio de Justicia y el ministro encargado del presupuesto. Tenemos agentes que nos permiten tener relaciones y discusiones simplificadas para desarrollar estos dispositivos. Y quiero dar un ejemplo, que es el convenio de interés público que fue mencionado hace un momento. Es un procedimiento que Estefan mencionó, de esa inspiración norteamericana, es declararse culpable, y lo vimos con personas físicas con
la comparación prealable de culpabilidad da mucho debate, crea mucho debate sobre la justicia negociada que deberíamos desarrollar, pero estaríamos hasta mañana desarrollando y explicando en otras temáticas. No tendría que ser una semana del derecho francés, tendría que ser un mes completo, pero vamos a medirnos y hablar solamente durante una semana. Como magistrado y como jueces, como fiscales, no todos estamos de acuerdo. Estamos opuestos a esta justicia negociada porque hemos enterado ese convenio y vemos discusiones, pláticas con los abogados que se acercan a la Fiscalía en la sección de crimen, delincuencia organizada, temática que yo conozco, para venir y negociar. Y es también una evaluación de riesgo que tenemos que tener, donde tenemos que encontrar un sobre de dinero donde tendríamos que negociar y definir nosotros como jueces cuál es el monto adecuado. Tenemos que reflexionar sobre eso y no es algo que es evidente, no es algo que forma parte de nuestro ADN. Y con la Agencia Francesa de Lucha contra la Corrupción tenemos una reflexión, un taller para entender cuál es el estado de la jurisdicción, para tener una cartografía también acerca de nuestras decisiones de justicia y poder entender las situaciones de forma más global y tener una metodología más acertada, pero no siempre estamos muy bien con todo eso. El juez también tiene que decir que yo estoy aquí para fallar y tomar decisiones. Entonces da lugar en algunos expedientes, en algunos informes, que situaciones que son acerca de un riesgo donde podríamos tener otro papel. Y todo marchaba bien, la discusión con el fiscal funcionaba bien, y el día de la audiencia el presidente del Tribunal de París estaba presente en la audiencia de convenio que trataba de persona física y de persona privada. Entonces la presencia del juez tuvo un impacto porque el juez estaba opuesto por principio a el principio de justicia negociada. Los abogados tomaron también el lugar, y eso deja hablar mucho de seguridad. Vamos a escoger un juez porque sabemos cuál es su posición, cuál es su doctrina, conoce los artículos, ya emitió su opinión. Va a ser diferente si es un martes o un miércoles, de quién es el juez que va a estar presente, y el mecanismo podría verse atorrado porque una persona va a tener una posición diferente en función del día de quién está trabajando, y era un punto que yo quería destacar. Y vamos a hablar de algunas reflexiones que me vienen a la mente, pero que ya fueron abordados por los diferentes panelistas. ¿Se responsabiliza de verdad? Yo no estoy convencida. La pregunta que uno se pregunta cuando uno es magistrado, cuando te forman, dicen lo que cuenta es la eficiencia. El señor de la Rue, que era controlador general de la Población Libertad, me decía, si vamos a tener una estructura, pero ¿cuáles son las reglas? Le dan un documento que dice, hay que respetar eso debe ser así. Muy bien, pero ese documento, whatever,
lo que cuenta es la eficiencia. ¿Qué se hace en concreto? Pues uno puede venir en plan de comunicación de que cómo funcionaba en su momento, cómo funcionaba. Uno va a correr unos modelos y un enfoque muy artificial. Costo de la efectividad es la primera pregunta. El cálculo de riesgos, pues aquí estoy totalmente de acuerdo con los procuradores. No tiene que ser rentable de cometer una infracción, porque se ve que la lógica de esa justicia es, si evalúo mi riesgo a tiempo, lo evalué, y yo no me arriesgo mucho. Pues para nosotros es una reflexión y una sensibilización tanto del lado de los procuradores como del lado de los jueces para decirse que no tiene que ser rentable. Nosotros estamos muy favorables en la sección de la lucha contra la criminalidad financiera a la prisión condicional, especialmente en cuanto a los crímenes económicos y financieros. Pero nos damos cuenta que culturalmente hay vulneraciones a las personas cuando se habla de reacción sexual, cuando se habla de violación. Obviamente se va a ir mucho en prisión preventiva, pero va a haber menos prisión preventiva en crímenes financieros, aunque si uno se fija al mal que se hace a un Estado, verdaderamente más grave, no es mucho más grave, pero es otra categoría, pero es grave, pero una gravedad importante frente al Estado y a la sociedad. Pues efectivamente, lamentamos cuando pedimos la prisión preventiva en caso económico. Los jueces no siempre siguen, por eso apelamos en general la decisión. Porque frente a esa evolución reciente, y aquí estoy de acuerdo con lo que se dijo ahorita, efectivamente no tiene que ser no debe ser rentable. El crimen no debe ser rentable ni haber medidas que hace. Voy a terminar con eso porque está ya muy tarde. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesora Lardet. Ha sido una exposición muy concisa, muy interesante. Realmente este punto de vista de la responsabilidad empresarial y de la persecución y sanción de los actos de corrupción en el sector privado, no solamente en el sector público, que parecería en muchos litorales un tema muy novedoso y espinoso a la vez. Y definitivamente los que tienen a cargo la tarea de juzgar y de decidir, pues tienen el trabajo más pesado en este tema, ya que lo han dicho nuestros expositores, la internacionalización del derecho, la cartografía de los riesgos, la adaptación del derecho interno al derecho internacional, todo eso nos lleva a pensar en un derecho mundial. Hace apenas unas semanas estuvo en una conferencia el profesor italiano, el doctrinario Luigi Ferrajoli, y hablaba de una constitución para la tierra. Y bueno, vamos en esa dirección. Eso nos indica que hay una necesidad, hay un anhelo a nivel mundial de construir un derecho para toda la humanidad. Y es esto lo que han expuesto hoy nuestros excelentes panelistas que vienen de Francia a acompañarnos en esta semana del derecho francés y la justicia, a hablar de todos estos temas de actualidad y a dejarnos importantísimas, interesantes reflexiones para toda la comunidad jurídica, para los estudiantes, los abogados, los jueces, ex magistrados que tenemos aquí en la sala, por ejemplo, el profesor Hermógenes Acosta y también el profesor Yotin Curi, que estuvieron fungiendo como jueces del Tribunal Constitucional, que es una de nuestras altas cortes en nuestro país. Y bueno, de todo el público y de todo el país en general, es una discusión que interesa y que viene a mejorar las prácticas de la empresa y las prácticas de frente a nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones con el medio ambiente, con el buen manejo de la cosa pública, con, digamos que la protección de los derechos fundamentales y al mismo tiempo la seguridad y la salud. De esta manera, pues quiero finalizar agradeciendo a todos nuevamente por su asistencia, por su atención,
a este panel, agradeciendo a nuestros expositores, agradeciendo a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a todas las instituciones que han estado vinculadas a la organización de esta actividad y desearles a todos una feliz noche, un feliz resto de la jornada si nuestro director ejecutivo no quiere hacer uso de la palabra para despedirse. Bien, bueno, pues con esto damos por terminado este panel y le agradecemos a todos.